Buenos días. Antes de dar inicio, agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Level. Nos acompaña el día de hoy el doctor Ángel Flores. El doctor Flores es cirujano vascular adjunto del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, España. También nos acompaña el doctor José Luis Gómez. El doctor Gómez es el Global Clinical Specialist en Inspire MD. De la misma manera, nos acompaña Vivian Barbieri, director de ventas para Latinoamérica en Inspire MD. El día de hoy, en colaboración con Universidad Level, nos presentan el tema Técnica TCAR, Transcarotid Artery Revascularization. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Al final de la ponencia, los doctores nos darán respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Level. A continuación, cedo los micrófonos al doctor José Luis. Hola, buenos días o buenas tardes, depende de la zona donde se encuentren ustedes. Es un placer poder explicarles desde Inspire lo que nosotros hacemos por los estentes de carótida y concretamente con la técnica de TCAR, de acceso transcarotídeo. Para ello tengo aquí una presentación que me gustaría compartir con ustedes y que es la siguiente. Cago en la mare que el va parir els ¿Le podemos dar algún apoyo, doctor?
Nuevos asistentes, tenemos un pequeño problema. En breve vamos a reanudar nuestra sesión. Gracias. Gracias por su tiempo de espera. En un momento más vamos a reanudar la sesión. Gracias.
voy empezando yo. ¿Alguien me escucha? Vivian, Germán. Adelante, doctor Flores, le escuchamos. Sí, si queréis voy comenzando yo, porque él iba a dar una introducción sobre el SIGWAR y demás, que también tengo yo. De acuerdo, doctor. Y digo más de acuerdo, sí, sin problema. Si os parece. Perfecto. Adelante, doctor. Sí, pues venga. Voy a empezar a compartir esto de un momento. No. Buenos días a todos. Yo soy y voy a empezar a la charla, vamos a hacer orden, debido a un problema técnico que está teniendo José Luis. Y ante todo, no sé si me veis por la cámara, pero si no, en cualquier caso, pues mi nombre es Ángel Flores, trabajo en España, soy cirujano vascular. Y me pidieron que hablara de la técnica del TICAR, una técnica que vais a ir viendo poco a poco, en la cual nosotros no es que solo tengamos mucha experiencia, sino que realmente fue en Toledo, España, donde esta técnica se inventó. Se inventó y se pudo desarrollar y ahora mismo está al nivel que está, y no siempre es necesario el router al mismo. Antes de empezar, lo que sí quiero decir es que el TICAR ni es un nuevo sistema, como digo, ni es una nueva invención. Simplemente el Transcarotid Arteria Revascularization es lo mismo que el arteria. Se utilizaron luego estos acrónimos todos terminados en AR, pues para ir más o menos adecuándose al EBAR, CEBAR, BEBAR y todos los AR que ahora mismo nos encontramos en la cirugía vascular y en este gran desarrollo de toda la cirugía. Como pueden ver aquí, el comienzo, como digo, este fue el grupo que comenzó, concretamente los cirujanos que empezamos de aquí para acá. Tenemos el doctor Foncuberta, este que soy yo, Ángel Flores, el doctor Orgaz, el doctor Enrique Criado, que es un cirujano que trabaja en Estados Unidos, pero es un cirujano español que actualmente, de hecho, está en España. Y el primer artículo en el cual se describía esta técnica fue publicado en el año 2004. Esto comenzamos a hacer todos los primeros casos en mediados finales del 2003 hasta mayo del 2004, cuando se hizo esta primera publicación donde se describía en el Annals of Vascular Surgery, donde se describía cómo era la técnica. Y posteriormente, en junio, además, publicamos cuáles eran nuestros primeros datos y la fiabilidad de esta técnica. Estos son todos los que se están publicando con esta técnica y otros que ya veremos ahora más adelante que estamos llevando a cabo, y donde se va viendo todas estas ventajas de la realización de un stent carotidio aplicado por vía transcorrectivia, como queramos. Y siempre es muy importante recordar esto, ¿no? Que lo que intentamos siempre es prevenir el stroke, es decir, que haya todo más stroke que lo que nos lleva a tratar a ese paciente, ya sea un accidente químico transitorio o un ictus minor o un ictus mayor. Y bien es verdad que con el porcentaje o el número de muertes y de stroke se multiplica por 2, aunque principalmente son stroke minor, suelen ser mayores de 70 años, y es muy importante esta frase de aquí que dice more frequent, es decir, no es el momento de la realización del proceso la mayor parte de los casos. Y también recordar que más del 97% de los casos que se realiza en carotidio, pues hay un éxito técnico, se realice como se realiza o bien cirugía trascendental. ¿Por qué es esto? Este número de stroke está aumentado hasta 2 veces por encima de la hipertensión carotidia cuando realizamos el stent carotidio, o principalmente es por un exceso de micro. Pero todas estas microembolias no solamente es en el proceso, en la realización del stent carotidio. Y esto simplemente es porque muchas veces nos encontramos con lesiones en el arco,
y anatomías complejas. Eso significa que puede llevarnos desde fallos técnicos a, obviamente, esas complicaciones neurológicas que no se manifiestan más que en embolizaciones cerebrales. Tal es así que incluso se reunió un grupo de expertos, y fue publicado en el Stroke por la doctora Madonna, donde este tipo de expertos y de paneles establecían un ranking de cuál es de dificultad y el arco, el tipo de arco, siempre hablamos del stenting por vía transfemoral. Este arco puede ser, si es normal, el riesgo es mucho menor que si es bovino o si es un arco de tipo 3, el arco está enfermo. Si teníamos la carótida común estaba bien o por el contrario tenía ya enfermedad, como podemos ver en esta imagen. Si incluso la carótida interna distal era normal o era tortuosa, por lo cual mayor la dificultad, el riesgo post-tratamiento. Cómo estaba también la carótida externa, si tiene también mucha importancia, si es anormal o por el contrario presentaba enfermedad, como podemos ver en esta tipo de lesión estándar o sin embargo era una lesión muy y ello les llevó a establecer un cuadro combinando todo este tipo de cosas, prediciendo el nivel de dificultad de ellos por lo que era más complicado. Pero hay que tener en cuenta también que incluso se produce cuando no vamos a realizar ni siquiera un procedimiento de stenting carotídeo, es decir, se puede provocar un diagnóstico cardíaco por pacientes que están siendo tratados en la cateterización, sino cuando son, por supuesto, cuando se aleja un TAVI. Cuando se aleja un TAVI, el riesgo de stroke y el riesgo de stroke y muerte combinado puede ser hasta 12%, simplemente por la reducción del TAVI, así como la incidencia de eventos cerebrovasculares, pero también cuando hacemos patología vascular. Hacemos un TEVA, si revascularizamos la subclavia, el riesgo es mucho menor que cuando no la revascularizamos, pero existe el riesgo de esto. Esto aumenta mucho más cuando hacemos un TEVA en los cuales el arco está involucrado en la pero es más, es que simplemente en la realización de una geografía diagnóstica presenta... Doctor Flores, disculpe. Sí, me comentan que no se escucha muy bien. Vamos a hacer un pequeño ajuste. ¿Puede quitar su cámara, por favor? Para ver si se mejora el audio y hablar un poquito más fuerte. Casi no lo estamos escuchando. ¿Se me oye ahora mejor? Sí, de repente se escucha un poquito entrecortado. ¿Se me oye mejor ahora? Asistentes, por favor, ¿podemos dar un like si se escucha mejor? Perfecto, sí, manitos arriba. Perfecto, ya con una, vale, estupendo, pues proseguimos entonces con la presentación. Vamos a ello. Aquí. Perfecto. Como decía, todos estos riesgos que se están acumulando cuando estamos realizando simplemente distintos procedimientos, incluso cuando realizamos una angiografía diagnóstica. Hay nuevas lesiones que se van a poder determinar en la resonancia magnética por difusión, que puede llegar hasta un 23%, aunque no tenga un significado clínico, pero sí se aparecen esas nuevas lesiones que están ahora en los estudios y eso va a afectar al nivel cognitivo en el seguimiento de estos pacientes. Y principalmente está relacionado con la dificultad en el arco óptico, obviamente también el tiempo de fluoroscopia, el volumen de contraste usado, es decir, que simplemente en la geografía, una geografía que pueda ser difícil, pues hace que el proceso también sea bastante difícil. Y luego es muy importante la experiencia. Klaus Matthias es una persona que ha realizado más de 5.000. Muchísimos, probablemente la persona que más esté en carotido haya realizado, todos por vía transfemoral, y él habla que en los primeros 100 casos es todavía un aprendiz. Para ser un experto necesitas más de 500, pero todavía sigues aprendiendo, y eso es así. Y a medida que va realizando este tipo de tratamiento, se va la cosa complicando. Obviamente, a mayor experiencia, las complicaciones van a ir disminuyendo, y más o menos se estima, y esto fue publicado también en el Stroke en el año 2010, que para
para conseguir un porcentaje menor del 3% de complicaciones necesitas al menos haber tratado más de 430 pacientes. Es decir, que para disminuir su número de complicaciones hay que hacer muchos casos. Y por vía transfemoral no es una opción no siempre fácil. Cuando hablamos de protección cerebral, ya que cuando se realiza este tipo de procedimientos, siempre es necesario hacer una protección cerebral, aunque haya artículos que digan que no, no lo hagan, utilicen algún tipo de sistema de protección cerebral. Los primeros que se hicieron fue un sistema de protección del flujo distal mediante un balón, que obviamente esto ya no se utiliza, ya que se atraviesa toda la lesión sin ningún tipo de control previo, con lo cual el riesgo de embolización era muy grande mientras se estaba realizando este proceso. Esto ya no se usa. Tenemos los filtros, que si bien es verdad, tienes que pasar la lesión también sin control, pero todos los sistemas eran mucho menor. Esto es lo que se utiliza por vía transfemoral en la mayor parte de los casos y dependiendo también de quién lo realice, si lo realizan radiólogos o lo realizan cirujanos. Tenemos el bloqueo proximal del flujo mediante la oclusión de la carótida común y de la carótida externa con el sistema del MoMA, que no sé si todos ustedes lo conocen, pero me imagino que sí, y es un sistema que por vía transfemoral permite esa oclusión de la carótida común y la carótida externa previa a la canalización de la lesión carotidia para luego poner el stent carotidio. Y tenemos el flujo reverso. El flujo reverso es en lo que consiste el TICAR y inicialmente se llamaba el PAES, que fue una cosa que diseñó el doctor Parot por vía transfemoral. Era como una especie de MoMA, es decir, usaba un balón que ocluía la carótida común, un balón que ocluía la carótida externa y se conectaba a la vena femoral. El problema que tenía este sistema inicial y que no llegó nunca a desarrollarse en el mercado es que era muy largo, las resistencias eran muy grandes y no hacía un flujo reverso adecuado. Y por eso empezamos concretamente, como digo, en el año en el 2004 con el flujo reverso por vía transcervical, con una pequeña incisión, como vamos a ver luego después paso a paso y en un vídeo, a nivel de la carótida, y se unía la carótida común con la vena yugular a este nivel. Posteriormente se fue evolucionando y se fue todo esto en Toledo hasta llegar al sistema de Enruter, que ahora mismo está comercializado en Estados Unidos, no en todos los sitios, de hecho en Europa no está, nosotros disponemos de él, porque ya digo, fuimos los inventores de dicha técnica y tenemos esa posibilidad, pero no está comercializado ni en Estados Unidos, nadie lleva este sistema, que lo que conecta en la carótida común con la femoral, pero a través de un sistema que permite que estas resistencias que existían inicialmente con el PAES sean mucho menores. Cuando comparamos este tipo de sistema de protección cerebral, vemos distintos estudios y lo que sí que observamos es que con el filtro el porcentaje de stroke y muerte pues va desde el 2 al 4,5%. Cuando comparamos con el MoMA, el sistema de oclusión proximal de la carótida común y la carótida externa es del 2,7%, y cuando hablamos del flujo reverso, bien sea a nivel con el sistema de Gore o con el sistema Michi, que esto es el enrute inicial que inicialmente se llamó Michi, pues el porcentaje de stroke y muerte era muy parecido al del MoMA, es decir, 2%, 2-3%, pero mucho menor que en muchos estudios, sobre todo cuando se utilizaba el filtro. En este estudio que nosotros publicamos sobre 35 pacientes, que comparábamos el transcervical versus el transfemoral, estos eran nuestros datos de periprocedimiento, con 1,6 de accidentes isquémicos transitorios y 1,20 de minor stroke, sin ningún mayor stroke y sin lesión de nervios craneales, consiguiendo que cualquier complicación neurológica a los 30 días era el del 2,8%, es decir, era muy similar al actual estudio, bueno, no al actual, al que en el 2016 pues, se publicó el estudio Roster con el grupo Michi, con el Michi, con el sistema Michi, que es el mismo que el Enruter, pero inicial, como digo, y teníamos unos similares resultados. Posteriormente, ya en el año 2018, en el SBAs se presentó el Roaster, el estudio Roaster, donde aquí participamos el grupo de Toledo, y observamos que en el Roaster 1 el porcentaje de stroke y muerte era de 1,3% al 2,2%, dependiendo si eran sintomáticos o asintomáticos. Obviamente en los pacientes asintomáticos el riesgo también era mucho menor. En el Roaster 2, que estará finalizando, como veis, tanto en asintomáticos como en sintomáticos, el porcentaje
de stroke y muerte era mucho menor, principalmente porque ya se había llegado a esa curva de experiencia. De hecho, en el año 2009, en enero, se publicó este artículo en el Journal Vascular Surgery, donde se veía que había 2 veces mayor riesgo de todos los stroke y de accidentes isquémicos transitorios, incluso el compuesto de stroke, accidente isquémico transitorio y muerte, cuando se hacía por vía transfemoral, recomendando que había que utilizar el TICAR en los pacientes en los cuales fuéramos a utilizar el stent carotidio como tratamiento de la estenosis carotidia. Si ahora además añadimos las lesiones que se producían en la resonancia por difusión, que es un método de calidad de este procedimiento, ya se haga como se haga, cuando lo utilizamos con el MoMA, el porcentaje era de un 26%. Sin embargo, cuando utilizamos en el TICAR, en el Prof Study o en el Profi, esto era del 16-18%. Es decir, que estas nuevas lesiones que pueden no tener significación neurológica, pero sí que aparecen en la resonancia por difusión, veíamos que era mucho menor con el transcervical. Cuando esto además lo comparábamos con el filtro, pues podíamos observar que en este caso sí que el filtro era ya un experimento que podríamos decir experimento fallido, es decir, porque el número de lesiones que aparecen con el filtro llega incluso hasta el 87% de los casos. Con el MoMA, en el Profi fue del 45%, en el DESERT del 26%, pero en este mismo estudio que publicamos nosotros en el 2012, en el que comparamos el flujo reverso transcervical frente al transfemoral utilizando el filtro, veíamos que con el filtro teníamos un 33% frente al 12,9% que teníamos con el transcervical. Actualmente estamos desarrollando este estudio, que es antes de las 24 horas un examen neurológico, estudiamos al paciente con duplex, durante el procedimiento transcervical utilizamos siempre el Doppler transcranial monitorizado por los neurólogos, y luego a las 24, 72 y a los 30 días hacemos un examen neurológico y un control de la resonancia de duplex ultrasónico, y entre 24 y 72 horas una resonancia por difusión. Los endpoint primario era nuevas lesiones en la difusión, y como endpoint secundarios, pues eventos neurológicos, trombosis o muertes. Tenemos actualmente incluidos 98 pacientes, comparábamos transcervical frente a la endarterectomía carotidia. Y si lo comparamos con los datos previos de estas nuevas lesiones en la resonancia, observamos que por vía transcervical tenemos el 10,20%, es decir, el número menor de lesiones en la resonancia cuando se compara con el resto del sistema de protección cerebral. Y en la endarterectomía el número de lesiones era del 14%, es decir, la diferencia entre la endarterectomía y el TICAR en nuestro serie no era diferencia significativa, sí que era en números absolutos mucho menor, y principalmente en ambos casos eran pacientes que eran sintomáticos. Entonces, todos sabemos que pacientes sintomáticos tienen mayor riesgo de desarrollar nuevas lesiones. Pero hay que tener también otra cosa antes de ya desarrollar el por qué esta técnica es buena. Y es que muchas veces tenemos el paciente presenta un stroke, pero la localización del stroke no es isilateral, sino que hasta en el 40% de los casos es en el lado no isilateral. Y esto es simplemente por la manipulación del arco. Esto salió en el Capture Registry, donde se analizaron más de 3.500 casos, y había también stroke retrasado, stroke que eran mucho más tardíos, que es lo que hablábamos del principio. Es decir, no siempre el CAS produce esos grupos, esos stroke durante el procedimiento, sino al final. Y esto puede llegar incluso hasta entre un 58% en el postprocedimiento, pero hasta un 20% una vez que ya se ha dado el alta al paciente, lo cual esto es un grave problema. ¿Y esto por qué ocurre? Pues principalmente el problema es el prolaso de la placa, un prolaso de la placa, y eso está en relación probablemente con el stent. Y por eso no solo hay que utilizar el transcervical, sino que además ahora mismo hay que utilizar los stent mallados. Actualmente en el mercado tenemos 3, bueno, principalmente 2, el Terumo, el llamado Rough-Saber, el Inspire, el Sigward, y luego tenemos el de Gore, que ahora ha terminado el estudio, pero este todavía no tenemos los resultados, tampoco es altamente utilizado. El Sigward Inspire pues tiene las características que tiene unos diámetros que van entre 6 y 10 y unas longitudes entre 20 y 60, como podéis ver aquí en esta tabla. Entra por un catéter guía de 8 Fren, esto es importante, saber que esto entra en el catéter guía por 8 Fren, pero si es un introductor es simplemente con un 6 Fren por 0,14, y el material de la micronet es de PET, que es el polietileno tereptalate. Una cosa que lo que permite sobre todo es evitar esa posible prolaso de placa que puede haber. Obviamente el stent es un stent de nitilol, y lo que es muy importante es el tamaño del poro, que es entre los 150 y 180. Este es el tamaño de poro menor
de todos los stent mallados que tenemos en la actualidad. El otro stent que tenemos es el Rod-Saver de Terumo, que en este caso es de una doble capa de nitinol, es una doble capa de nitinol trenzado. Entra por un 5 frames, también con una guía compatible de 0.14. Aquí vemos los distintos tamaños que tienen, que va desde 5 hasta 10, con distintas longitudes los hay de 22, 25, 27, 37, 47, tienen distintas longitudes. Y lo que es importante es que el tamaño del poro pues es un poquito mayor entre los 300 y los 500 micras. Y el stent que tiene, ya digo, menos repercusión es el de Gore, que es un stent de celda abierta, pero que por fuera está recubierto de una capa de PTFE. Una capa fina de PTFE que permite con 500 micros de lo que sería el poro, y además todo ello cubierto de parinalo, característico de la mayor parte de las prótesis de Gore. Esto sería un cuadro que haría pues una especie de resumen de lo que serían los distintos stent que tenemos mallados con las distintas características. Y como digo, lo más importante, el tamaño del poro, que también influye, ya que a menor tamaño del poro el riesgo de prolazo también va a disminuir, pero no solo eso, sino que el prolazo va a ser muy mínimo, con lo cual la lesión también será mucho menor. Y el de tamaño menor es el de Sigward con 165 micros. Si hacemos esta gráfica para verlo mejor, pues aquí tenemos el Rod-Saver cómo sería cuando lo comparamos con el Wall-Stent, que tiene, aunque es de celda cerrada, fíjese la diferencia del tamaño del estudio de stent que tenemos actualmente en el mercado. Así pasa igual con el Sigward, que vemos que el poro todavía es mucho menor cuando lo comparamos con el resto. Y cuando comparamos ambos, pues aquí vemos que el Sigward es un porito mucho más pequeño que en el caso del Rod-Saver. Hay ahora dos artículos que van a ser las dos últimas cosas que voy a decir antes de explicar ya lo que es la técnica en sí. En este se comparaban nuevas lesiones que aparecían en la resonancia, como digo, por difusión, comparando los distintos tipos de stent mallados, y vemos que no había ninguna diferencia significativa entre los dos, tanto el Rod-Saver como el Sigward. En este otro estudio que comparaban el Wall-Stent, que es un stent de celda cerrada y que fueron los primeros que nosotros utilizamos, en estos artículos que les he comentado, de esa tasa tan pequeña, que utilizamos era el Wall-Stent, porque es la que existía en ese momento. Y en este artículo, como digo, comparaban el Wall-Stent con el Rod-Saver y comparaban la protección distal, es decir, el filtro, frente a la protección proximal, el MOMA. Entonces observaron que con el sistema del filtro era mucho peor. El MOMA reducía significativamente el número de lesiones que se podían contabilizar con el dúplex transcraneal, y a nivel de la resonancia producía muchísimo menos. Entonces la combinación de MOMA y el stent mallado pues disminuye. Es decir, que el stent mallado juega también un papel muy importante en el pronóstico de estas lesiones. Y ahora ya vamos a explicar la técnica en sí. La técnica en sí lo voy a explicar paso a paso, y posteriormente vamos a ver un vídeo que va a ser este paso a paso, y que fue el primer vídeo que hicimos nosotros en el 2004 al respecto de esta técnica. Entonces lo que se hace es, en un paciente, entre los dos bordes del esternocleidomastoideo, como ustedes pueden ver aquí, se hace una incisión de unos 3 centímetros. No es necesario mucho mayor. Esto se puede hacer con anestesia local, con anestesia del impreso cervical, o bien con anestesia general. Yo siempre digo los primeros casos con anestesia general para estar todos más tranquilos. Y por supuesto siempre con alguien que tenga cierta experiencia para ir explicando paso a paso, que es ciertamente fácil. Una vez que ya hemos localizado la parte media de los dos bordes del esternocleidomastoideo y por encima de lo que viene a ser la clavícula, realizamos esta pequeña incisión de 3 centímetros. El siguiente paso es que nos vamos a encontrar con la carótida común. Esto todos los cirujanos sabemos que está ahí mismo, entre los dos bordes del esternocleidomastoideo hay una pequeña fascia y nos vamos a encontrar con la carótida común. Obviamente, dependiendo del cuello, estará más o menos profunda. El lado derecho suele estar menos profunda, como todos sabemos, que en el lado izquierdo, que suele estar más profunda, pero es fácilmente identificable. Una vez que la tenemos, la controlamos y con un Remer, y el siguiente paso es provocar una canalización de la vena yugular interna. Estoy hablando del sistema custom made, el que hicimos inicialmente y al que todos ustedes pueden tener acceso a realizarlo en cualquier hospital del mundo. Se canaliza la vena yugular interna, se mete un introductor que siempre recomendamos que sea un introductor de Arrow Flex, que son
como si fuera, bueno, ustedes lo conocen, porque el riego de King de estos mismos es mucho menor. Una vez que tenemos ya el introductor en la vena yugular interna, lo que hacemos es canalizamos la carótida, como pueden ver aquí, con una agujita, primero un micropuncher, y posteriormente que hemos hecho este micropuncher, hacemos una pequeña arteriografía para identificar dónde está la carótida externa, porque el principal truco es que hay que llevar una guía, la guía del micropuncher, que es una guía muy fina de 0,14, hacia la carótida externa. Una vez que ya la hemos llevado hacia la carótida externa, cambiamos esa guía por una guía ya de un poquito mayor soporte para poder meter el introductor también de 8 Fren. Son dos introductores de 8 Fren, uno va a ir a la yugular interna, el otro va a ir a la carótida común, que se va a introducir, como ven aquí, se ha marcado con un rotulador, luego lo vamos a ver todo en el vídeo. Esta marca que hay aquí es 2 centímetros, es decir, no se mete más de 2 centímetros. ¿Por qué? Pues porque para realizar esta técnica siempre se recomienda que la distancia que haya de lo que es la clavícula a la bifurcación de la carótida común no debe ser inferior a 4 centímetros, sobre todo los iniciales. Por tanto, una vez que hemos marcado en el introductor esos 2 centímetros, metemos el introductor hasta donde está esa marquita. De esa manera nunca vamos a llegar a pasar con el introductor a la carótida interna, teniendo en cuenta además que tenemos una guía metida en la carótida externa, que es la que nos va a facilitar la canalización de esa carótida común. Como ven, este es el introductor, este es un tubito que inicialmente poníamos, no es necesario, pero si ven esta colocación del tubito, que es un tubo de un redón cortado, que lo utilizábamos en ese momento, esto que hacíamos inicialmente es lo mismo que lo que es el enrute actual, es decir, un catete de 8 Fren Arrow y con un límite que está justo a 2 centímetros. Como ven, no ha sido más que la evolución de la tecnología a una cosa que se puede hacer en cualquier hospital. Posteriormente, una vez que ya hemos introducido, como digo, el catete en la carótida a 2 centímetros, aquí vemos el tubito que marca hasta dónde llegan esos 2 centímetros, de manera que sería imposible penetrarlo más, no hace falta. Una vez que ya tienes experiencia, esto no hace falta, pero es una opción que podemos tomar. Y una vez que esto ocurre, lo que hacemos es conectar el tubo el introductor de la yugular interna con el introductor que hemos metido en la carótida común mediante una conexión macho-macho o un tubito que conecte ambos introductores. Y en ese momento tenemos establecida una fístula arteriovenosa entre la carótida y la vena yugular interna, carótida y vena yugular interna, que es lo que nos va a permitir establecer el flujo reverso. ¿Y cómo se hace el flujo reverso? Una vez que tenemos esto otro, la carótida común, que está cogida con un remer o con un baselú o incluso con un clamp por debajo, obviamente, de donde hemos metido el introductor en la carótida común, la ocluimos y hacemos una arteriografía que nos permite identificar cuál es la lesión y ver si existe el flujo reverso. Para eso metemos el contraste y en sustracción y dejamos esa sustracción que corra. Lo que va a hacer es que la sangre va a ir hacia arriba y posteriormente, por diferencia de presión, ya que hay una oclusión de la carótida común, va hacia debajo y se va a comunicar con el catéter que está metido en la yugular interna. Y lo que vamos a ver es que se va a llenar de contraste ese catéter que va a la yugular interna. Cuando esto ocurre, significa que la fístula está funcionando y a partir de este momento podemos realizar el procedimiento del stent carotidio con la seguridad de que el riesgo durante la canalización y la recanalización o el paso de esa estenosis va a estar cerca del cero. El cero en medicina no existe, pero va a ser mínimo, puesto que ya tenemos el flujo reverso. Esto lo que se ve es así, es decir, está la sangre normal, clampamos la carótida común y lo que va a hacer es que por vía reversa se va a meter por el introductor que teníamos en la carótida común y en esa conexión se va a dirigir a la vena yugular. Es decir, se está estableciendo ese flujo reverso. Obviamente podemos pasar la lesión, ponemos el stent, hacemos una dilatación por stent, que nosotros siempre hacemos esa dilatación post-stenting, y este es el resultado final que nos vamos a encontrar. Este es el inicial y este es el final. Cuando ya hemos acabado, damos un puntito en la zona donde hemos introducido el introductor en la carótida común, que en el momento actual lo que hacemos es que este punto lo damos antes, de manera que al final es mucho más fácil, mucho más rápido para poder cerrar
el agujerito que deja el introductor de 8 Frame y cerramos la piel, siendo este al final el resultado que nos vamos a encontrar con el paciente. Este es el caso, bien que este hecho en el 2003, es decir, estoy poniendo uno de los primeros casos que se hizo, pero lo que quiero que se fijen es en esto. Esto es la hora 12:18, esta es la lesión, este es el final del tratamiento, aquí pusimos un Wallenstein, como digo, en ese momento era Wallenstein, 17 del 12 del 2003, 12:32, es decir, sin llevar una gran cantidad de casos, no había sido superior a 15 minutos de todo lo que es el procedimiento del stent carosido en sí mismo. Es decir, que el tiempo de clampaje y demás se minimiza a muy poquitos minutos, con lo cual el riesgo también es mucho menor de hipoperfusión cerebral. Y ahora déjenme que le muestre este primer vídeo. Va a ir muy despacito. Si se lo quiero mostrar. Este es el primero que hice, como vemos es la angioplastia y estos son los que intervinimos. Este último soy yo, porque esto se hizo en el 2003 y yo acababa de terminar la residencia en ese año. Y aquí empezaba. Este es el dibujo que han visto. En ese momento, las indicaciones eran para paciente de alto riesgo, tenían dificultad para un acceso quirúrgico convencional, cuellos hostiles y, obviamente, contraindicaciones de acceso femoral, ya sea una o y lo que veíamos era el esternocleidomastoideo, el vientre anterior y el vientre posterior, la clavícula y entre ambos una pequeña incisión, que es la que hemos dicho de no más de 3 centímetros. Aquí ven una reglita para que vean que son 3 centímetros. Un poquito de anestesia local, en este caso con anestesia local, y aquí ven la incisión. Esto no hay que explicar a cualquier cirujano cómo localizar la carótida. Bueno, esos son los dos vientres. Entre media está una pequeña interfascia que, según abres, no aparece la carótida. Y le pasamos un Remel. El tema que tienen de clampaje aórtico que utilizan. Hemos controlado un poquito de anestesia para hacer una canalización de la yugular interna. Lo vemos con el micropuncher. Aquí es fácil coger la yugular interna, falta de ecografía, que lo vemos directamente. Y obviamente el micropuncher. Este es un micropuncher. El micropuncher es un, que también lo conocen, de Cook. Probablemente haya otras casas, no utilizamos el de Cook, porque disponemos de él. Y hacemos ese intercambio. Primero pasamos lo que es el micropuncher, el sistema del micropuncher. Comprobamos que hay reflujo, metemos una guía de mayor soporte, que es una guía que o bien viene con el introductor, y si no, canalización de la vía central, y pasamos el arrow flat de 8 frames, que lo metemos dentro de la carótida, de la yugular. Como veis, pan y cartón, esto es el vídeo que se hizo en ese momento. Aquí vamos el flujo porque no toque pared y que luego haya problemas a la hora de establecer el flujo reverso, a la hora de establecerse la fístula. Esto al principio lo hacíamos utilizando un pequeño túnel donde metíamos ese tubito para poner luego el introductor. Ahora no hace falta, dependiendo también de cuál sea la profundidad del cuello, podemos usarlo. Estos estudios que hicimos, que también están publicados, para ver la saturación de oxígeno a nivel ya intracerebral, y para ello metíamos en la misma yugular interna otro catéter, pero dirigido hacia la yugular interna intracerebral, donde metíamos el Swan-Ganz y íbamos monitorizando los cambios en la saturación de oxígeno que se provocaban durante todo el procedimiento, en el clampaje y después del mismo. Eso está publicado y eso ahora mismo no tiene ninguna. Pero de hacer este túnel, igual cogemos la carótida común, metemos el micropuncher, la funcionamos. Como digo, ahora hacemos un puntito aquí, primeramente, y entre medias metemos el micropuncher. Metemos la guía del micropuncher, que ya ven que es una guía muy finita, de 0,14. La longitud de meterla, no más de 2 centímetros más de la longitud que mide la aguja. Muy sencillo. Y posteriormente metemos el catéter del micropuncher, propiamente dicho, mismo 2 centímetros, no más. Y ahora lo que hacemos es estereografía con el fin de saber dónde está la carótida externa. Fijamos dónde está la carótida externa, la canalizamos con una guía y marcamos
el introductor los 2 centímetros que hemos visto y ponemos el tubito. El tubito, como digo, se puede poner o no. Aquí vemos el paso de la guía hacia la carótida externa, que ya la tenemos pintada en la pantalla y localizada, y metemos el otro introductor. Es decir, simplemente es canalización de 2 introductores, uno en la carótida común, otro en la yugular interna. Lo metemos no más de 2. En este caso está el tubo, que lo voy a impedir meter más, ¿no? Hasta donde hemos hecho la marca que habíamos hecho. Ya lo tenemos todo cogido, carótida común. Fijamos bien para que esto no se mueva durante el procedimiento, es importante fijar bien en los introductores para que no haya ningún tipo de movimiento, ni que se abra, ni que se salga. Y en ese momento ya tenemos establecida lo que es la fístula arteriovenosa, lo que hemos visto antes, el catéter en la carótida común y el catéter en la yugular. Y ahora unimos los dos, bien sea con este otro sistema de unión a dos o simplemente con un sistema pequeño que hay, macho-macho, de unión de los dos introductores sin necesidad de aumentar este espacio. Cuanto menor sea ese espacio, menor es resistencia, más flujo reverso. Esa fístula tiene menor resistencia, mayor flujo reverso existirá. Comprobamos que todo funciona perfectamente. Y en este momento ya tenemos conectados los dos sistemas y en el momento que hagamos el clampaje de la carótida común se establecerá la fístula arteriovenosa y por tanto comenzamos el flujo reverso. En este momento clampamos y en este momento de clampaje para arriba, sino simplemente toda la sangre va a venir por el polígono de Willis hacia la carótida interna, carótida externa, carótida común, introductores y se va hacia la yugular interna. Es decir, los posibles debris que se desprendan irán a la yugular interna. Aquí, en este caso, inicialmente no siempre es fácil meter aunque esté tan cerca, canalizar por si es una lesión muy pequeña. Bueno, pues metimos un catéter, pero también pues realizar todo la canalización de esa estenosis del este. Como veis, el paciente estaba en anestesia local, que se movía y le dimos unos toquecitos para que no se moviera en ese momento. Y aquí, una vez que ya lo tenemos, identificamos bien exactamente dónde está la carótida, cuál es la lesión, que la vemos aquí perfectamente identificada, aquí en la ampliación de esta imagen. Y esto es, como veis, cómo se rellena ese catéter. Si no estuviera hecho la fístula, no se llenaría. Aquí, una vez que ya hemos identificado todo con este catéter, metemos la guía de 0,14, navegamos la lesión, que la tendríamos marcada en la pantalla, y vemos que incluso siendo tan cerca, no siempre es fácil canalizarla. Finalmente ya vamos a canalizar. Aquí vemos que ya estamos en la parte, ya la hemos pasado, todo esto con la fístula funcionando. Aquí pasamos mejor ya toda la guía para que estemos y tenga un buen soporte para luego ya pasar el stent. Como ven, en este caso es un stent muy fácil a través de cualquier colocación de cualquier stent en cualquier lesión estenótica de cualquier arteria. Aquí vemos la colocación del stent, la liberación del mismo. Nosotros hacemos una dilatación post-stenting, aunque hay grupos que dicen que como es de nitinol, poco a poco eso se va a ir abriendo. Nosotros preferimos hacer una dilatación post-stenting para adecuar el diámetro del stent a lo que es el diámetro de la arteria carótida. Le damos a muy bajita presión, un balón que no es de 5 o 5,5 atmósferas, y una vez que esto hacemos un control, siempre se cierra la fístula, se abre, se echa el contraste y en ese momento ¡pum!, se vuelve otra vez a abrir para conseguir la fístula. En este caso vemos que está todo bien, ya tenemos todavía la fístula abierta y de hecho vemos que va hacia abajo y se vuelve a cerrar. Incluso con todos los controles vemos que esto va a funcionar. Y finalmente
o bien clampando o bien tirando del ramelito, damos el puntito final, damos todo y damos el puntito final al agujerito del introductor. El punto se puede dar antes en forma Z, un punto en Z o una bolsa de tabaco y meterlo previamente para hacer esto mucho más rápido en el fase final. Solemos dejar un pequeñito drenaje de un Penrose por si hay alguna hematoma que nos acumule y este es el resultado final que puede ver. Es para que vean exactamente cómo se comporta el flujo reverso. Ven que echamos el contraste, esto va bajando hacia abajo y al mismo tiempo se va llenando esto. Esto es fundamental. Si cuando se hace esta técnica se ve esto, que se llena el catéter que está en la yugular interna, quiere decir que la fístula funciona perfectamente. Y ahora ya para terminar les voy a poner un caso concreto en los cuales también es muy importante el uso de la ultrasonografía intravascular, que no sé si ustedes lo usan o no, pero en ocasiones también puede ser útil. Esta es una lesión, como ven, una alta lesión, una resonancia de difusión previa a la analización, cuando vemos algunas lesiones que tenía el paciente, este era un paciente sintomático, y lo que hicimos fue, pues, con el transcervical, pasamos la lesión, establecimos el flujo transcervical, vimos cómo estaba inicialmente todo el sistema, siempre hacemos angiografías no solo de la lesión, sino también a nivel intracraneal, vemos aquí dónde está la lesión y una vez ya que establecido la fístula, pasamos en el IBUS, está la carótida interna distal, siempre se va haciendo hacia abajo, eso es un concepto fundamental de la sonografía intravascular, y aquí vemos el punto de máxima estenosis que corresponde aquí, este punto de máxima estenosis, y poco a poco lo vamos descendiendo, vamos entrando ya en lo que viene a ser el bulbo carotidio, aquí vemos esto de por aquí y esta ya es la carótida. Tiene una posibilidad esta guía de IRIBUS, que es la histología virtual, para demostrar exactamente con una serie de características de qué está compuesta esa placa, con estos colores, el amarillo, el menos verdoso es el fibrograso, el fibroso es el verde, la densidad calciosa y blanco y el necrótico es el rojo. Esto, el rojo, tiene su peculiaridad y su dificultad, porque es lo que define lo que es la placa vulnerable. Una placa vulnerable, o el zinca fibroateroma, que lo que dice que es una lesión focal, que tiene un necrótico, es decir, el color rojito, más del 10% del total del volumen de la placa, que está cerca de la luz y que produce, obviamente, una estenosis. Entonces, en el caso que teníamos un necrotic core que es más del 10%, es concretamente un 16%, y un estrechamiento está cerca de la luz, obviamente, porque está a este nivel. Si estuviera por aquí no tendría ningún valor, aquí sí que tiene más valor, y el porcentaje de reducción tanto del área como del diámetro al final es de un 88,3%, una estenosis del 88%. Pusimos el stent, le baloneamos, hicimos la angiografía. Probablemente aquí, y no se puede preguntar en alto para que contestéis, pero probablemente nadie hiciera nada, solamente con esta imagen de angiografía. Sin embargo, nosotros metimos el IBUS, ya que teníamos el IBUS en ese momento, y lo que observamos fue esto. Este es el stent, que está puesto en la zona de la carótida interna, la zona de máxima estenosis que teníamos antes, ven que ya ha cogido un diámetro adecuado y se ha adaptado a lo que es esta imagen que estamos viendo aquí, y a medida que vamos bajando nos metemos en la carótida común y observamos esto. Es decir, justo distal a donde estaba el stent ha habido un prolaso de una placa o una rotura de una placa. Con esta imagen, a lo mejor esto, ya viendo esto y esto, probablemente esto corresponda a esto, pero solo con esto muchos probablemente no hubiéramos hecho nada. En este caso lo que hicimos fue poner otro stent y en el control final pues lo que observamos fue que ya obviamente el diámetro de la zona estenótica sigue estando perfecto y donde habíamos visto ese prolapso, pues como vamos viendo, aquí ya vemos que están los dos stents y vemos que en la zona de la carótida común pues están los dos stents, este primer stent y este segundo stent, y ya no hay ese proceso. Y este es el resultado final donde se había quitado esa muesca que había inicialmente en la angiografía. Y está la intracerebral, que si os acordáis de antes tiene mucho mayor ruido. Y con una peculiaridad, que encima abrimos el filtro, ya que esto lo hicimos con en este caso no fue transcervical puro, fue con el enrouter, que tiene un filtro, y vimos que había. Por tanto, y para finalizar, vemos antes y después, por suerte no nos embolizó, seguía con las mismas lesiones previas, y lo que queremos, ¿qué es lo que hay que llevarse a casa? Que bien,
El Hotmate, el Custom Made, son dos introductores Arrowflex de 8 frame, un macho, este es el que os refería, el conector este chiquitito que permite hacer el stent en carotidio, permite acceder a todos los sitios, obviamente necesita un training y un conocimiento y por supuesto pedir ayuda, para lo cual yo aquí en público me ofrezco a ayudarles en todo lo que ustedes quieran e incluso invitarles a nuestro hospital cuando hagamos casos para que ustedes lo vean y vean cómo funciona. Aquí tenemos reuniones, este era el doctor Criado, los primeros casos que hacíamos, este era yo, y aquí, este sigo siendo yo, y aquí está el doctor Sicar y el doctor Parodi, cuando trabajaba con el doctor Sicar, que vinieron incluso a ver cómo se hacía esta técnica y hacer casos con el sistema de Parodi, estuvimos con ellos en Toledo haciéndolo, y las ventajas finales, ¿cuáles son? La protección antes de cruzar la lesión, ya sea por el Custom Made o el Enrouter, que viene a ser absolutamente lo mismo como el CDH. Un fácil acceso, obviamente, para cirujanos, totalmente protección durante toda la intervención, ya que hay un flujo reverso, evita el embolismo de todas las cosas externas, previene el acceso femoral, evita la instrumentación del arco, que hemos visto que es muy importante, patología exclusiva, si hay tronco tortuoso nos da igual, es posible con anestesia general y probablemente hace muchas menos embolizaciones. Así que debe considerarse el TICAR, probablemente para todos los pacientes, independientemente de la edad, la anatomía, el tipo de enfermedad y sobre todo en pacientes que sean asintomáticos. Si hacemos un podio, pues el TICAR estaría el primero, el MoMA, que lo defiende mucho el doctor Viamino, en segundo lugar. No estaría mal si no se puede hacer el TICAR, que hay ocasiones en que eso no puede ser. Y el filtro, por supuesto, sería lo último que se debiera utilizar. Y no olviden que si eres cirujano vascular, bien puedes hacer una angiotectomía, puedes hacer un MoMA o bien puedes hacer el Transcervical. Muchas gracias y aquí tienen ustedes a mi mail y mi teléfono para todo lo que ustedes precisen, invitarles nuevamente a mi hospital a hacer casos y por supuesto ofrecerme a ayudarles en todo lo que en mi mano esté. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pues ahora no la escriben. Gracias, doctor, por su participación. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en la parte superior de su pantalla, donde está el icono del signo de interrogación. Bien, vamos a continuar a continuación con el doctor Gómez. ¿Hay alguna pregunta que quisieran realizar? Ok, no hay preguntas. Si llegara a surgir alguna, la pueden agregar y al finalizar, bueno, damos la respuesta. Doctor Perfecto, Gómez, sí. adelante, podemos continuar con la presentación. Buenas tardes, otra vez de vuelta, después de un intento de conectarme con 4 ordenadores distintos en los cuales había actualizaciones pendientes, había de todo, pero al final hemos conseguido pasar la presentación al sistema y aquí me tienen ustedes de vuelta. Bienvenidos por estar aquí y escucharnos y voy a ver si puedo lanzar la operación y la pueden ver ustedes. Muchas de las ideas que ha presentado o que les voy a presentar yo también, ya las ha presentado el doctor Flores. Son conceptos que tienen que ver sobre todo con la seguridad y el porqué de esta técnica. Este es un disclaimer general en donde nosotros, evidentemente, este parte de un material promocional, educacional y, por lo tanto, no pertenece a la compañía a la que yo represento y este material solo puede utilizarse por personal de nuestra compañía. Unas características que ha mencionado el doctor Flores, pero que creo que son muy importantes. La técnica es una técnica de acceso transcervical, transcarotídeo, y eso permite obviar los inconvenientes del arco aórtico y nos permite, además por ser cirujanos y angiólogos, realizarla exclusivamente, es decir, no va a hacerla un neuroradiólogo, ni un neurocirujano probablemente, ni un radiólogo intervencionista. ¿Por qué? Porque hay una técnica de acceso quirúrgico que es de cirugía vascular. Esta técnica inicialmente permitía los dos sistemas de protección embólica que hemos ido hablando. Una protección embólica proximal,
en donde lo que se producía es esa reversión de flujo, que es la técnica más habitual, pero también, y así nació inicialmente, se permitía el uso de dispositivos combinados que hicieran una protección distal. Hoy en día esta técnica es prácticamente solo para flujo reverso. Aquí tengo algunas bibliografías en las que ya se ve en el año 2004 que contaba el doctor Flores. Pues sí, ya estaba publicado esto y ellos fueron los pioneros en elaborar esta técnica. Un poco lo que les ha contado él, quizá con una pequeña variación de lo que se necesita para hacer un TICAR homemade, un par de líneas, un conector entre medias, si se quiere un regulador de flujo, si se quiere un filtro y poca cosa más. Y aquí tienen ustedes distintos shunts arteriovenosos básicos que he encontrado a lo largo de mis casos en distintos hospitales del mundo. Ahí los tienen. Es decir, son variables, pero son prácticamente la misma tecnología. Una cosa que es muy importante y es que esta técnica permite, como decía el doctor Flores, reducir los tiempos de clampaje y bajar a 1/3 de lo que generalmente se utiliza o ocurre con la endarterectomía. Bajamos de 30 minutos de media a 10 minutos de media. Y además, como él decía, nos obviamos mucho la parte de embolización. Y esta parte de embolización la quiero poner en contexto. Y lo primero es saber que cuando comparamos los stents tradicionales, los stents convencionales, con la endarterectomía sale ganando. Y sale ganando sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver en los 30 días iniciales, donde se producen entre el 60 y el 80% de los eventos embólicos. Luego, los resultados a lo largo del tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, se estandarizan y quedan prácticamente iguales, no se mueven. Por lo tanto, es muy importante tener un sistema de protección inicial. ¿Por qué? Porque el 40% de estos eventos ocurren en las 24 primeras horas y, por lo tanto, entre el 60% o incluso más aparecen entre el día 8 y el día 30. Por lo tanto, proteger los 30 primeros días es esencial, inicialmente en el procedimiento y después en el postprocedimiento hasta los 30 días. Como ven, aquí es lo que les contaba, en las primeras 24 horas aparecen casi el 40%, por lo tanto nos queda un 40-60% que van en los 30 días siguientes. ¿Quién va a proteger en estos días siguientes desde el día segundo hasta el día 30? Esta labor queda encomendada al stent. Es decir, como decía el doctor Flores, es muy importante que en estos momentos puedan combinarse stents de nueva generación con doble malla con esta técnica, porque entonces ocurre lo que él presentaba en su estudio, en este nuevo estudio, en donde teníamos un 10,2% de lesiones de medidas por resonancia magnética, mientras que la CEA tiene un 17% y mientras que el TICAR está también por ahí. Pero cuidado, porque los MOMAs están por el 40 y tantos % y los stents convencionales por el 75-80%. Aquí tiene el tipo de lesiones que se pueden observar y, como decía también el doctor Flores, cuidado porque hay lesiones que son contralaterales y que se producen en la movilización del arco aórtico, en este acceso al arco aórtico, en donde pueden aparecer lesiones contralaterales que no tienen nada que ver con la lesión ni con el procedimiento. Las que aparecen en el lado ipsilateral, bueno, estas pueden ser por varios motivos, no solo por la recanalización. Este es un cuadro que evidentemente no vamos a repasar entero, pero quiero que vean que hay una serie de factores que interfieren y que intervienen en el proceso de que aparezca un evento en el CAS. Y en las 48 primeras horas, todos estos factores tienen relevancia. La anatomía del paciente, si tiene enfermedades concomitantes, si se utilizan distintos dispositivos en la lesión de acceso, el tipo de lesión, etcétera, etcétera. Los más relevantes que inciden en las 48 primeras horas son el tipo de lesión, la habilidad del que haga la recanalización de la carótida y la colocación del stent, el tipo de protección usado, el stent usado y si el enfermo va a seguir un tratamiento posterior y lo hace bien o no, o si tiene un tratamiento previo o no. Esto en los casos lectivos tiene menos valor,
Pero en los casos en agudo, que también se dan, evidentemente el tratamiento médico previo y posterior es muy, muy, muy relevante. A 30 días, todos estos factores quedan mucho más reducidos. ¿Quién afecta o qué factores afectan a los 30 días en los eventos? Pues el tipo de lesión, el tipo de stent y el tratamiento médico que se siga. No voy a seguir qué ocurre a los 6 meses y al año porque creo que aquí tenemos la clave de todo lo que vamos a contar ahora. Es muy importante elegir el producto adecuado, es muy importante tener la experiencia que comentaba el doctor Flores sobre los casos que tiene que hacer, es muy importante tener un sistema de protección claro, que sepamos que realmente funciona muy bien. Y es muy importante elegir el stent, porque el stent va a influir a lo largo de toda la vida del enfermo y por lo tanto elegir un buen stent inicialmente nos protege en las 48 horas, pero también a los 30 días, también a los 6 meses, también a un año y también más allá durante toda la vida del enfermo que sea posible. Esto lo hemos visto, es decir, la mayoría de eventos se producen en el momento en que se dilata el stent o se coloca el stent, y luego hay unos eventos que aparecen después en los 30 días. Esto es algo conocido ya desde hace mucho tiempo en el intervencionismo. Lo que ya no es tan conocido, aunque el doctor Flores lo ha explicado, es cuáles son los rangos de efectividad de los distintos sistemas de protección. Y hasta ahora pensábamos que la endarterectomía era el rango más alto que podía haber. Sin embargo, como él decía, la endarterectomía puede estar superada dependiendo de la combinación que se ejecute. Les voy a enseñar este cuadro, que este cuadro tiene un resumen de todas las nuevas lesiones que aparecen por resonancia magnética cuando seguimos los pacientes de endarterectomía en distintos estudios que se han efectuado. Si ven ustedes, la endarterectomía tiene, como decía el doctor Flores, un 17%. Cuando esto lo que se hace es un stent convencional con una protección con MoMA, es decir, una protección proximal, asciende hasta el 45%. Cuando se utilizan filtros con stents convencionales, sube de media entre el 78 al 80%. Cuando se utilizan stents convencionales con TICAR, esta baja entre el 16 y el 12%. Si hacemos las medias comparadas, estaríamos hablando del 14,8%. Esto sería en cuanto al uso de técnicas de protección puras. Pero quiero llamarles la atención sobre un factor que es el que determina que el stent sea válido o no. Y aquí tienen ustedes algunos stents, 2 trabajos hechos con Rod Saber y 3 trabajos hechos con Sigard. Y como ven, en todos ellos estamos entre un 23 y un 37,5, es decir, de media 30,65% de eventos que aparecen en las 48 primeras horas y que tienen una visibilidad dentro de la resonancia magnética. Imagínense ustedes si combinan un sistema de protección como este, como TICAR, con un sistema no convencional de stent, sino con un stent de nueva generación como este. Podemos esperarnos los resultados que mencionaba el doctor Flores en el estudio nuevo que están haciendo, es decir, incidencias del 10,2 o incluso entre el 9 y el 12%, lo cual mejora cualquier resultado que haya previo dentro de lo que es la protección y el seguimiento de la protección cerebral por resonancia magnética. Estos son estudios comparativos de qué ocurre cuando utilizas TICAR, qué ocurre cuando utilizas stents convencionales y qué ocurre cuando utilizas stents mallados. Ya lo hemos comentado y lo ha comentado el doctor Flores también. Elegir un buen stent es la clave dentro de toda esta situación. ¿Por qué elegir un buen stent? También ha presentado una diapositiva, pero les quiero actualizar porque esta tiene los diámetros de los 3 últimos stents de doble malla que han aparecido con el tamaño de poro que tiene cada uno de ellos. Y aquí el tamaño sí que es relevante. El tamaño de poro más pequeño, y esto hay algunos estudios que lo demuestran, entre ellos uno que se llama Carenet, que dice que el tamaño de poro más pequeño reduce en proporción el tamaño de la lesión, el volumen de la lesión que puede medirse por resonancia magnética en el paciente después de la endarterectomía. Por lo tanto, elegir stents de este tamaño de poro inicialmente a las 48 horas y hasta los 30 primeros días es ideal.
A partir de los 30 días, cada stent juega un papel distinto. ¿Por qué? Pues porque cada stent está construido sobre una plataforma y diseño distintos y cada uno de ellos integra de distinta manera los materiales y, por lo tanto, la reendotelización de esa lesión. Esto hace que a algunos les cueste un poquito más que otros. Esto es puro diseño, pura física y, evidentemente, también influye la selección de los enfermos. Aquí tienen una imagen de un sistema que es llamado OTC, es decir, se trata de visualizar el interior de las arterias mediante visualización óptica. Y entonces lo que vemos en la primera imagen es un stent convencional de celda abierta en la que se ven como montículos que están protruyendo dentro de la luz. Cada uno de estos montículos es parte de la placa que está protruyendo dentro de la luz. Cuando esto lo comparamos con las nuevas generaciones de stents, el doctor Flores comentaba que había un tercer stent que es de Gore. No está disponible más que en Estados Unidos bajo estudio y por lo tanto no hay todavía imágenes disponibles de manera fácil sobre cómo se ve una vez implantado, pero quiero que vean, por ejemplo, en el caso del Rod-Saver, que es el segundo que tienen, qué liso queda dentro del vaso, o en el caso de Sigard, que tiene esta misma característica, quedando absolutamente liso dentro del vaso, y como pueden ver entre los struts, entre las Vs de los stents, se ve como un pequeño granulado. Esto es lo que corresponde a la malla de este stent, una malla muy fina que lo que hace es excluir la placa. Este es el objetivo que tienen los stents actualmente. Si la endarterectomía excluye la placa, un stent debe excluir la placa y debe permitir que se endotelice en un tiempo mínimo y de una manera lo más natural posible. Estos son los stents que vamos a ir viendo como nuevas generaciones. De momento solo hay estos dos disponibles. En muchos países Rod-Saver se llama Casper, para que ustedes tengan la equivalencia, es Rod-Saver, que es de Terumo y se comercializa en Europa, y Casper, que es de Microvention y se comercializa en Norteamérica y probablemente también en Centro y Sudamérica. Una imagen que ya la hemos visto, pero quiero que vean en dónde están las partes de las flechas en el stent convencional, cómo se producen estas protrusiones de material constantemente dentro del vaso. Y esto es lo que puede romperse y puede embolizar, y en contraposición con un stent que se ve perfectamente apuesto a la pared del vaso y que lo que hace es sellar esa placa para que no embolice. Esto es un ejemplo de reconstrucción siguiendo la misma tecnología OCT, en donde se ve la lesión inicial y cómo queda la lesión final después del tratamiento y cómo queda el stent colocado dentro del vaso con una superficie absolutamente lisa que se va a endotelizar muy bien. Como les decía, cada stent tiene una plataforma y cada plataforma tiene unas características físicas, técnicas y de comportamiento. Los stents de celda abierta suelen conformarse mucho mejor al vaso que los stents de celda cerrada. Sin embargo, los stents de celda cerrada se comportan mejor en cuanto al fenómeno de la embolización. Entonces, ¿qué hace Sigard? Sigard lo que hemos hecho es combinar un stent de celda abierta para tener una conformabilidad perfecta en el vaso, aunque haya cambios de dirección, angulaciones, tortuosidades, y mantenga esta forma y esta anatomía una vez implantado, y se adapte también a los distintos diámetros del vaso, que es lo que nos encontramos no tanto en la bifurcación, pero sí cuando encontramos placas, y entonces lo que hace el stent es recubrir toda esa zona, cambiando, variando el diámetro para conseguir adaptarse a la placa y excluirla totalmente. Los stents como Casper o como Rod-Saver requieren generalmente de postdilatación casi siempre. ¿Por qué? Porque la propia construcción del stent hace que no haya una posición correcta inicial en el despliegue contra la placa y por lo tanto hay que dilatarlo para poder llegar a esta situación concretamente y conseguir la imagen que se produce al final de todo. Ven que se produce este arco, aunque aquí se puede ver que se produce unos pequeños espacios. Estos luego hay que endotelizarlos. Esta separación de la malla hay que endotelizarla. Por lo tanto, sí que les puedo contar que Rod-Saver tiene un proceso de endotelización un poco más largo que Sigard.
A 30 días, como les digo, no hay diferencias en cuanto a los comportamientos, pero sí a largo plazo cada stent tiene unos factores distintos. Una característica que es muy importante a la hora de poder hacer esta técnica es poder elegir un stent que cubra todos los tamaños de manera adecuada. El doctor Flores nos ha enseñado que Sigart tenía distintas medidas para poder hacer esto. Sin embargo, les voy a llamar la atención aquí en un punto en donde quiero que vean la curva de abajo, que es la curva de Sigart de la fuerza radial de expansión, y quiero que vean en el rango de diámetros de abajo, que todos los diámetros, el rojo es 6 y el azul es 10, todos los diámetros a partir de 4,5 hasta que llegan a su máxima expansión, tienen exactamente la misma fuerza radial. No ocurre lo mismo con la fuerza de resistencia a la compresión, que es la curva de arriba. Cada stent, por su diámetro, es capaz de resistir más la compresión que otro. Pero en la expansión, para todos es igual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que un stent de 9 milímetros hace la misma fuerza en un vaso de 5 que un stent de 6 en un vaso de 5. Y esto ha hecho que nosotros creáramos una tecnología nueva. Esto solo es para decirle que el tipo de stent ni se acorta ni se alarga y se adapta perfectamente, que no cambia su diámetro, no cambia su fuerza radial en cuanto al diámetro. Pero lo que sí quiero explicarles es que esta característica de tener todos ellos la misma fuerza radial independientemente del diámetro hace, primero, que no se requieran stents cónicos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, un stent de 10 hace la misma fuerza de radial que un stent de 5 en un vaso de 4 o un stent de 6 en un vaso de 5. Por lo tanto, algunos de los trabajos que hemos desarrollado, concretamente que se presentó en el año 2019 en el LINC, es un trabajo que se hizo con 30 enfermos en donde se habla de un stent único, de un stent one size fits all, es decir, un stent que sirve para cualquier tamaño. Dr. Bisgott cogió una serie de 30 pacientes consecutivos e implantó en ellos el mismo stent. La única diferencia es que podía ser de 30 milímetros o de 40 milímetros, pero el diámetro siempre era 10 milímetros. Es decir, implantó stents grandes a cualquier arteria que se pudiera tratar, con una sola condición, que la arteria carótida interna siempre fuera mayor de 4,5 milímetros. Entonces, colocando este stent de 10 por 4 por 3 en una carótida interna de 5, no se produce ninguna reacción tisular ni a los 30, ni a los 6 meses, ni al año. No existe más restenosis que si hubiera seguido el protocolo habitual de seleccionar un tamaño para cada stent. Por lo tanto, un tamaño de stent para cada lesión. Por tanto, este stent, utilizado como técnica transcervical, tiene un comportamiento ideal por la adaptabilidad, porque un tamaño es accesible para cualquier tamaño de la arteria carótida interna y de la común, y por lo tanto sabemos que no generando mayor restenosis, este es el stent que nos puede cubrir la placa y disminuir el número de eventos, sobre todo si además lo hacemos con TICAR, y por lo tanto seguramente nos encontraremos con que la combinación de TICAR y de Sigart es una combinación ideal para disminuir el número de los eventos que podemos ver en el cerebro después de la intervención de stenting carotídeo. Aquí quiero enseñarles una imagen para que vean el comportamiento de un Sigart, y es un comportamiento que pueden ver muchas veces y lo hemos visto cientos de veces, en donde ven ustedes que se adapta. Este es un tipo de lesión con una postdilatación después de la lesión, prácticamente severa. Como ven, se hace una dilatación con balón y cuando se deshincha el balón se ve cómo se vuelve a conformar otra vez la curvatura de la anatomía y cómo se ha adaptado perfectamente a cualquiera de los diámetros que ha encontrado, tanto en la interna como en la común. Por lo tanto, este es el gran concepto que podemos ver con Sigart: la conformabilidad al vaso, la adaptabilidad a los distintos diámetros y el respeto por la anatomía y por la morfología de la arteria, excluyendo la placa. Un punto que comentaba el doctor Flores muy importante es
¿Debemos dilatar estos stents? Y la respuesta es, quizá podemos obviar la predilatación. En este caso quizá no, porque es una lesión un tanto compleja y bastante severa, y probablemente aquí la predilatación es aconsejable. Y si hay una predilatación, entonces el concepto TICAR gana todo su protagonismo, porque estamos protegidos desde el momento en que empezamos a trabajar, y aunque hagamos una predilatación, no tenemos riesgo de embolización por el flujo reverso que estamos creando. Entonces, ¿qué ocurre y por qué recomendamos que se haya una postdilatación, una dilatación posterior del stent? Yo creo que hay varios motivos que son muy importantes. Lo primero es porque nos adaptaremos exactamente a los tamaños que queramos. Es decir, si la arteria mide 5, podemos elegir un stent de 5, un balón de 5 y adaptarlo perfectamente. El segundo es porque se produce una realineación de los struts, de los elementos metálicos del stent, y esta alineación de los struts metálicos del stent hace que se incremente el flujo laminar y que la reendotelización posterior sea mucho más fácil. Por tanto, creo que en este tipo de stents, como Sigart, en donde tenemos esta doble malla que nos protege, primero, tenemos un TICAR, un sistema de protección por flujo reverso que nos protege de la embolización, y en el momento en que tenemos abierto el stent tenemos una segunda malla que es externa, que nos excluye la placa y que nos permite hacer una postdilatación con seguridad. Por tanto, es doble seguridad, la seguridad del flujo reverso y la seguridad de la malla del stent. Esta malla solo tiene 160 micros, es el mismo tamaño que tienen los filtros que se utilizan para proteger el cerebro, y sabemos que el uso de filtros captura partículas y deja pasar muchas que no tienen ninguna repercusión clínica. Por lo tanto, es como utilizar un filtro en ese mismo momento. Por tanto, Sigart les ofrece esa posibilidad de postdilatar el stent sabiendo que estás doblemente protegido por el stent y por el sistema de flujo reverso. Una consideración que ocurre en el flujo reverso y que es interesante, comentaba el doctor Flores que ellos monitorizan y visualizan si el contraste llega al introductor. Nosotros también, yo he visto en algunos casos monitorizar al enfermo con ultrasonidos y ver qué ocurre. Y normalmente nos encontramos en una carótida con que tenemos las dos flechas verdes, es decir, el sentido de flujo por ultrasonido nos va hacia la interna y nos va hacia la externa. Y cuando ocluimos, lo que suele ocurrir es que nos viene un flujo reverso desde la interna y también desde la externa. Algunas veces, sin embargo, nos encontramos, si medimos por ultrasonido, si hacemos un ultrasonido, que el flujo de la externa es un flujo de dirección normal. ¿Por qué? ¿Por qué no se produce el flujo reverso en la externa? No se asusten, el flujo reverso existe y viene desde la interna hacia el introductor, pero también coge esta curvatura y se va en parte hacia la externa. Y esto explica muchas veces cuando mides por ultrasonidos, después de hacer la oclusión, ves que hay una inversión de flujo en la carótida común o en la carótida interna, y sin embargo no se produce tal reversión de flujo en la externa. No se preocupen. Pues es posible que exista un flujo que se divida en dos y que vaya a parar a la externa y que algún material pueda embolizar a la externa. Yo tampoco he visto ninguna repercusión clínica con este fenómeno, pero creo que vale la pena conocerlo porque se lo pueden encontrar alguna vez. Aquí tienen un caso que se hizo, este es un caso que se hizo con Enrut en Polonia, el primero que hicimos en Polonia, y como ven, aquí tienen el flujo reverso en un lado, en rojo. Una vez se hincha el balón de predilatación, el flujo hace un stop, por lo tanto hay un igual. Una vez empiezas a a expandir el stent, se vuelve a generar otra vez el flujo reverso, y una vez colocas un balón, lo que se produce es otro stop del flujo porque no puede llegar por ningún lado. Estas serían lo que se podría observar cuando se hacen flujos reversos y se quieren visualizar. Y esta es una imagen de este caso en donde lo que se hizo es no se cubrió la bifurcación, sino que se enrasó el stent precisamente en la zona del ostium de la bifurcación, porque no había lesión en esta zona de la común y por lo tanto se decidió enrasar. Sigart permite hacer esta aproximación, no todos los stents permiten hacer esta liberación
distal y proximal con precisión, y algunos solo permiten hacer una liberación distal con precisión y la proximal termina donde termina debido a las características físicas y mecánicas del stent que les comentaba anteriormente. Sigar en este aspecto tiene absoluta precisión en el implante del mismo. Y por último, solo decirles que vale la pena, aunque el doctor Flores en su set casero no colocaba ningún filtro, también es verdad que aunque se produzcan embolizaciones de este material, van a ir a parar al pulmón, y que aquí el pulmón es capaz de, a través del sistema, lo que se llamaba antiguamente el sistema retículo endotelial y los macrófagos que están allí, de recuperar este material y de destruirlo. Por lo tanto, no nos preocupa que este material vaya al lado venoso y aparezca en el pulmón, pero que sepan ustedes que este material existe y que hay múltiples ejemplos, múltiples casos en donde aparece este material. Por lo tanto, creo que la técnica requiere de conocimiento relativamente fácil de lo que va a ocurrir, y con un mínimo cuidado se convierte en una técnica absolutamente segura. Y si lo combinan ustedes con un stent de doble malla, y aquí les tengo que decir que tanto Rod Shaver o Casper como Sigard en ese doble malla funcionan los dos perfectamente. Luego, como les decía, las características de conformabilidad o de utilización son distintas, pero en a nivel de protección tienen ustedes absoluta seguridad de trabajar con Sigard o con Casper. Y creo que no tengo ninguna diapositiva más. Sí, aquí venía la presentación del doctor Flores, que ya la hizo, pero encantado de estar con ustedes y de poder responder a sus preguntas si la tienen, y espero que les haya sido útil y hayan disfrutado de esta nueva técnica, nueva para ustedes, o quizá ni siquiera para ustedes. Es antigua en el concepto, pero creo que es mejorable en su concepto a través de los stents nuevos que están apareciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Vamos a dar un minutito por si tienen alguna pregunta para que las puedan agregar y pasemos a darle respuesta a cada una de ellas. Gracias. Bien, empiezan a aparecer algunas preguntas, doctor, y les voy a empezar a comentar algunas de ellas. Bien, la primera pregunta le hace Marcelo Pataró. ¿Recomienda esta técnica en pacientes con oclusión carotidia contralateral? Muy buena, doctor Marcelo. Sin lugar a dudas, es posible hacerla en pacientes con oclusión carotidia contralateral, porque no siempre implica que no se tolere el flujo reverso. Es difícil saber cuándo se va a intolerar o no intolerar, si lo haces con anestesia general. Si lo haces con anestesia local, fácilmente lo vas a poder comprobar. Y ten en cuenta también una cosa, que si tú lo haces con anestesia local, en pacientes con una oclusión carotidia contralateral y ves que intolera, lo que tienes que hacer es no ponerte nervioso en un primer momento, y seguidamente a través de ese mismo introductor puedes pasar, utilizando el propio flujo reverso, un filtro, con lo cual en el momento del paso del filtro el riesgo de embolización es mínimo, y una vez que tengas el filtro abierto, quitas la oclusión de la carótida común y haces una técnica de carótida convencional, de stent carótido convencional con filtro, y el paciente probablemente no sufra
ese problema de intolerancia. Pero ya digo que es raro y no es una contraindicación en ningún momento. Sí, yo les comentaba que esta técnica se inició precisamente para poder hacer los stents carotídeos utilizando filtro, es decir, no era una técnica de acceso transcarotídeo exclusiva para hacer un flujo reverso. Por lo tanto, yo creo que en este caso, es decir, vale, me protejo para poder pasar el filtro con un flujo reverso mínimo y pasa una guía y por lo tanto paso el filtro y a partir de ahí ya no hago ningún tipo de flujo reverso y continúo el procedimiento como si fuera una protección distal convencional. De acuerdo, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Marcela Calixto nos dice, el sistema de liberación del Sigward para estos casos sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sí, es decir, el sistema de liberación de Sigward no cambia, es decir, sigue siendo el mismo sistema de liberación. En estos momentos estamos trabajando en tener stents de longitud más corta porque esto ayuda a estar más próximo al acceso y, por lo tanto, facilita el despliegue del stent. Pero en estos momentos, tal como está, solo hay un stent más corto, que es el que utiliza Enroute, el del dispositivo de Silk Road, pero solo está disponible en Estados Unidos, no está disponible en ningún otro sitio. Yo solo añadir que efectivamente todos los tipos de stent carotídeos son largos porque están pensados para hacerlo por vía transfemoral y el que es más corto, como dice José Luis, es del Enroute, pero ese no es un stent mallado. Por lo tanto, no dudas. De acuerdo, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. La hace Ram García. Nos dice, ¿revierte la anticoagulación al final del procedimiento? Sí, nosotros siempre la revertimos siempre para evitar sobre todo que haya un hematoma postprocedimiento, porque a veces tú das el punto en la carótida común o en la yugular interna y puede pasar eso, sí la revertimos. De acuerdo, gracias, doctor. Bien, tenemos otra pregunta más. La hace Fausto Virgen. Sobre la técnica homemade, ¿se depende del nivel de la presión del flujo retrógrado? ¿Cree que eso derive en variabilidad de los resultados? No depende tanto de la presión del flujo retrógrado y si quiere que le diga la verdad, no sé exactamente de qué depende, porque nosotros al principio se metía incluso un balón en la carótida externa, es decir, hacíamos el homemade explicado y además metíamos un balón en la carótida externa para evitar todo tipo de posibles flujos por un lado y por otro y no veíamos ninguna diferencia. Por lo tanto, no depende de esa presión de flujo retrógrado, sino más bien de la capacidad que tenga de compensatoria el cerebro por el territorio posterior principalmente. Y no va a variar los resultados. Déjeme que les añada un punto que tiene que ver con la hemodinámica. El punto que tiene que ver con la hemodinámica es, estamos utilizando introductores de 8 French, con catéteres que habitualmente tienen 6 French. Por lo tanto, el diámetro, el área que queda libre, no llega a ser de 2 milímetros cuadrados, es decir, es un área muy pequeña, que además en los sistemas homemade queda restringida por el uso de llaves en I, de llaves de 3 pasos, de Luer locks, como el que comentaba el doctor Flores. Por lo tanto, las técnicas homemade tienen que hacerse en estos momentos, pueden hacerse y deben hacerse con material que tenga validados los flujos y sobre todo también los diámetros de las líneas. Nosotros estamos trabajando en este tema de tener un sistema de TICAR específico que valide la hemodinámica y que minimice todos los efectos de fricción y de rozamiento que produce la sangre en un sistema así. Y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Flores. No depende demasiado de la presión, depende mucho más de la construcción y de la física que de la presión, aunque la presión es un factor evidente. De acuerdo, gracias, doctor. Bien, no tenemos más preguntas. ¿Alguien más desea agregar alguna?
Matías Cebulín nos pregunta que si, bueno, la presentación se puede enviar por mail para volverla a ver. Sí, Matías, si ingresaron con su correo electrónico, nosotros les hacemos el envío. Sí, sin ningún problema. De acuerdo, bueno, pues parece ser que no hay más preguntas, doctores. ¿Algo más que quisieran agregar para finalizar? Bueno, yo solo agradecer a Ledbeth, a Vivian, a Germán y a José Luis la amable invitación, a todos los asistentes y una vez más ofrecer no solo mi hospital, bueno, cuando todo se libere y podamos salir a la calle, pero ofrecer el hospital y nuestro servicio para que puedan aprender y por supuesto yo a disposición suya para ir a hacer con ustedes, ayudarles a hacer los casos que consideren oportunos. Muchas gracias por todo. Bueno, yo solo darle las gracias al doctor Flores por ayudarnos y participar en esta charla. Creo que ha sido muy, muy interesante e ilustrativa. Agradecerles a ustedes su presencia, pedirles disculpas porque hemos empezado la conexión con mal pie, pero creo que hemos sido capaces de darle la vuelta incluso estando en el aire, cosa que es bastante difícil, y agradecer a Levet la plataforma y la experiencia que nos brinda para poder llegar a ustedes. Así es que muchas gracias por estar aquí con nosotros y dejarnos que les contemos lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias, doctores. Adelante, Vivian. Igualmente quiero agradecer al doctor Flores por su tiempo en darnos esta charla y a José Luis y obvio a Ledbeth por la tecnología y la plataforma que nos han brindado para esta sesión online. Yo creo que en el futuro próximo podemos pensar en otras presentaciones más que pueden traer más información a toda la gente. Ok, muchas gracias por todos. Saludos. Perfecto, gracias. Bueno, pues nuevamente agradecemos su asistencia a este webinar y damos nuestro reconocimiento y agradecimiento al doctor Flores, al doctor Gómez y a Vivian por el apoyo y su excelente participación. Los invitamos a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.